¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Pues levanta tus manos y dile: ¿quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. En honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, dile: rindo. Tú eres más importante para mí. Dile: en honor a ti. En honor a ti rindo mi corona. Eres la Persona más importante para mí. Oh. Oh. Dile: yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Oh, oh. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y declaras esto? Yo me uní a ti. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Una vez más, dile: yo me uní a ti, Señor. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. En honor a ti. Importante para mí. En honor, eres la persona más importante para mí. Espíritu Santo, estás aquí y eres por siempre bien
Wow. Espíritu Santo estás. Puedes levantar tu voz y decirlo: eres por siempre. Muestra tu gloria. Oh, yes. Puedes decirlo desde tu interior. Vamos, dilo fuerte. Espíritu Santo. Vamos, dile: por siempre. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria. Muestra tu Gloria y tu poder. Espíritu Santo. Yeah, yeah, yeah. Espíritu Santo está. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu Muestra tu gloria. Espíritu Santo. Espíritu Santo estás. Dile: tú eres por siempre bienvenido. Tu gloria, Espíritu Santo, en honor a ti. Y le rindo. Mi corona, tú eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Tú eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Tú eres la persona más importante. Ofrécele tu adoración a Él. En honor a ti. Rindo mi corona. Tú eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi Corona, tú eres la persona más importante para mí. en honor a ti. Vamos, rinde tu corona a Él. Eres la persona más ¿Por qué no levantas tus manos al cielo por un momento? Levanta tus manos ahí. Porque tú eres la generación en la cual Él se refirió en la Escritura cuando habló a Enoc. Y la Escritura decía que Él era de los que no verían muerte. Y luego esto me conecta cuando Jesús le dice a María y a Marta: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Y esto que tiene que ver con una generación que no va a ver muerte y con la gloria de Dios. Porque Jesús después dijo: porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que esté muerto, vivirá. Los hijos de Dios ya no estamos muertos, ahora vivimos en Él. Pero si tú no le habías recibido a Él, si es la primera vez que vienes, yo quiero decirte que si tú te sentías muerto, si todo lo que hacías no tenía un sentido,
Si lo que hacías no producía y no veías, hoy Dios te dice, si tú crees, tú vivirás. Y aquellos que ya viven, crean para poder ver la gloria de Dios. Cree para ver, no veas para creer. Cree para ver. Puedes levantar tu voz a Él y comenzarle a dar gracias. Dile gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido a casa, mi nombre es Suri. Y yo soy Vivi. Pon atención a los spots de la semana. Mujeres, todos los martes en punto de las 10 a.m. te esperamos a través de Facebook. ¿Eres nuevo en nuestra casa? Queremos invitarte a que formes parte de Grupos Conecta, un espacio pensado totalmente para ti. Pregunta para más información. Voluntario, tú y yo hacemos comunidad todos los días de la semana en nuestros discipulados. Te esperamos. Todos los domingos tenemos nuestras reuniones presenciales a las 9 y 11 de la mañana. Y si tú no puedes asistir, puedes seguir nuestra transmisión en Facebook Live a las 11 de la mañana y en nuestro canal de YouTube a las 6 de la tarde. Además, todos los miércoles tenemos retransmisión a las 7 de la noche. ¿Qué esperas para conectarte y hacer familia con nosotros? ¿Aún no has tomado embajadores? Recuerda que nuestras inscripciones ya están abiertas. Pon en vibrador tu celular para que nada te distraiga porque ya vamos a comenzar. Bienvenido a casa. Tu casa, tu familia. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nuestra experiencia en línea. Estamos muy contentos porque la palabra de Dios corre a través de estos medios y la verdad es que pues a través de estos medios pues la palabra de Dios no tiene límites. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Si cierras ahí tus ojos y inclinas tu rostro un momento y ahí te conectas con Dios y le dices, papá, aquí estoy porque quiero escuchar tu voz. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo y tengo derecho de escuchar claramente tu voz para recibir dirección, papá. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, pues vamos a comenzar. Voy a dar algunos puntos acerca de la oración, entonces quiero que me vayas siguiendo, ¿ok? Quiero comenzar con la primera cita en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Y la versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ahí donde estás, repite, lo que he orado, creo que es mío. Es necesario, familia, que oremos desde esta perspectiva. Quiero comenzar con el primer punto, que es orar desde la fe. Ahora, acompáñame a Romanos, capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto fue lo que Dios le habló a Abraham. Y sigue diciendo, delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. Y aquí pon mucha atención, y si tienes tu Biblia ahí, subraya esto que vamos a leer. Dice, y llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, vete a Salmos, capítulo 116, versículo 10. Salmos 116, 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Es bien importante, como primer punto en la oración, orar desde la fe. Porque ¿cuántas veces oramos desde el miedo? Porque a veces oramos no porque estamos creyendo, sino porque estamos teniendo miedo. ¿Cuántas veces oramos para que no me enferme en vez de orar para todo el tiempo estar siendo sano? Entonces es diferente la perspectiva, familia. Es bien importante orar desde aquello que ya fue establecido por el sacrificio de Jesús. Salmos está diciendo David, creo, por lo tanto hablo. Entonces es bien importante que primero estemos creyendo y después cuando esto se esté haciendo uno contigo, entonces podamos hablar.
Ahora, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es bien importante, familia, que nosotros aprendamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque entre más conozcamos la Biblia, dice Romanos 10:17, que nos vamos a ir llenando de fe. Y entonces esta fe nos va a comenzar a saturar y va a llegar un momento que vamos a comenzar a hablar aquello por lo cual hemos creído. Entonces es bien importante que nosotros leamos la Biblia. No importa si comienzas a leer la Biblia y no entiendes, o no importa si comienzas a leer y de repente te quedas dormido, ¿me explico? Porque pues a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida, pero es importante que cuando tú comiences a leer la Biblia, pues no te desanimes, puedes comenzar leyendo un versículo, 2 diarios o 3, o puedes leer un salmo. Sabes que, por ejemplo, Salmos y Proverbios está diseñado para que tú leas un proverbio todos los días y 5 salmos todos los días. Entonces tal vez puedes comenzar con esto. ¿Y esto qué va a comenzar a hacer? Te va a comenzar a llenar de fe. Y la fe, conforme tú vayas creyendo en esto que estás comenzando a leer, te va a impulsar a hablar. Ahora, en Romanos 4:17 dice que así opera Dios. Llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, fe es creer que algo ya sucedió, no creer que algo va a suceder. Isaías decía, por su llaga yo fui sanado, cuando ni siquiera había venido Jesús, porque Isaías ya había visto que el sacrificio de Jesús era suficiente para sanarlo a él. Pero recuerda, Isaías todo el tiempo, en el capítulo 53 de su libro, dice que él fue sanado. Porque fe es esto, fe es creer que mi verdad, que mi sanidad, que mi prosperidad ya fue establecida en el sacrificio de Jesús. Entonces es bien importante que cuando nosotros estemos orando, nosotros hablemos lo que ya fue establecida por Jesús. Porque Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, quiero pasarme al segundo punto. Sé constante en la oración. Quiero leer Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Y después sigue diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es importante, familia, que nosotros seamos constantes en lo que estamos orando. Muchas de las veces, no sé si te ha pasado, pero de repente pues comienzas una dieta y de repente la dejas y comienzas otra y luego la dejas, o comienzas a ir al gimnasio y luego lo dejas, o comienzas a ir después a otra cosa y luego lo dejas. Pero la verdad es que pues la dieta que mejor funciona es en la que somos constantes. El ejercicio en el que más pues nos va a funcionar al cuerpo físico es en el que somos constantes. Pues pasa lo mismo en la oración. En la oración es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos ser constantes en lo que nosotros estamos creyendo, en lo que nosotros estamos hablando. Ahora, Pablo narra en Efesios
que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes, básicamente contra el reino satánico. Ahora, yo la verdad es que todavía no entiendo por qué hay milagros que suceden en el momento, pero hay milagros que tardan un poco de tiempo. Pero algo sí estoy seguro, que cuando nosotros somos constantes en la oración, esta no falla. Entonces, a este punto de mi vida, yo todavía no sé por qué milagros son instantáneos o por qué milagros van siendo como progresivos. Pero algo que sí te invito es que seas constante, porque mientras tú seas constante, el reino de los cielos sigue avanzando. Mientras tú seas constante, la promesa a la cual tú te has aferrado es cuestión de tiempo para que se manifieste en lo natural, porque recuerda esto: las cosas ya fueron establecidas en el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, estableció mi prosperidad, estableció mi salud. Entonces es bien importante que nosotros podamos caminar en base a esto y seguir confiando que es cuestión de tiempo para que lo que Jesús ganó hace más de 2000 años se manifieste en esto natural. Ahora, yo estaba leyendo el libro de Daniel y estaba viendo un punto en el que Daniel dice que tenía un problema. Es más, vamos a Daniel en el capítulo 10 y quiero leerte en el versículo 1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y aquí quiero que subrayes esto. Dice: y la palabra era verdadera. Subraya esto: palabra verdadera. Y el conflicto grande. Pero aquí pon mucha atención, porque Daniel decidió algo. Dice: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel estaba pasando por un problema. Este problema, pues dice Daniel que comenzó a orar porque el conflicto era muy grande. Sin embargo, pues el cielo soltó una palabra, una promesa hacia Daniel, y Daniel, en vez de decidir abrazar el conflicto, decidió abrazar la palabra y la promesa que Dios le había dado. Entonces Daniel decidió abrazar esto, y esto fue bien importante. Si tú sigues leyendo, tú te vas a dar cuenta que dice que Daniel estuvo durante 21 días orando constantemente. Ahora, me voy a brincar al versículo 11 en Daniel capítulo 10, pero voy a leer en el versículo 11. Dice que después que Daniel estuvo orando 21 días, se le aparece un ángel a Daniel y le dijo aquí en el versículo 11: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el momento que Daniel decidió abrazar esta promesa que el cielo soltó, desde ese momento la respuesta del cielo fue enviada para Daniel. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que este ángel le comienza a explicar a Daniel por qué no había venido desde ese primer día que Daniel oró. Dice que este ángel había estado teniendo una lucha espiritual en los lugares celestiales. Y esto pues nos recuerda cuando Pablo habla en Efesios y dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes y todas estas cosas, que es el reino de Satanás. Entonces, cuando tú y yo oramos, hay una lucha en los lugares celestiales, porque Satanás no quiere que tú y yo reinemos en esta tierra. Pero cuando nosotros somos constantes en aquello que nosotros hemos hablado, en aquello que nosotros hemos creído, y seguimos orando y somos constantes, porque ¿qué dijo Jesús?
que la viuda oraba ¿de qué? De día y de noche. De día y de noche. Entonces muchas veces, familia, como hijos de Dios, nos olvidamos de ser constantes en aquello que hemos creído. ¿Por qué estás creyendo hoy? ¿O por qué creíste? Necesitamos seguir siendo constantes y en la mañana levantarnos, darle buenos días Espíritu Santo y volver a declarar aquello por lo que yo ya creí. En la noche, en la tarde, viene un pensamiento de ese problema y vuelvo a declarar la palabra y vuelvo a establecer por lo que yo ya creí y digo, papá, gracias porque mi sanidad tú la ganaste en esa cruz y a causa de esto yo soy sano. Papá, gracias porque tú me has librado de todo problema financiero. Papá, gracias porque me has hecho libre de toda deuda financiera. Pero es importante que durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, nosotros sigamos siendo constantes en aquello para lo que yo he orado. ¿Okay? Ahora, el primer punto, ya dijimos que es orar desde la fe. Establecer a través de mi boca lo que ya fue hecho en la obra de Jesús. El segundo punto es ser constante. Mientras estos ojos carnales no puedan ver ese milagro, yo sigo orando constantemente. El tercer punto, cuida lo que entra en tu corazón y te despreocuparás por lo que sale. Es importante saber esto, familia. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 18. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Ahora, bríncate a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Del corazón mana la vida. Del corazón es de donde salen las palabras que nosotros estamos hablando para lo que nosotros hemos creído en la oración. Muchas veces, no sé si te acuerdes, pero yo pongo el ejemplo de unos vasos en el que yo pongo los vasos y de repente yo digo, estoy pasando por una situación de enfermedad y pongo un vaso y estoy edificando algo y luego yo digo, papá, yo creo que yo soy sano y pongo un vaso. Y luego yo digo, papá, yo creo que tú has vencido en esa cruz y a causa de tu llaga yo he sido sanado y pongo otro vaso. Y luego yo digo, papá, en el nombre de Jesús, yo creo, papá, que tu sanidad, mi Dios, es mi sanidad. Y si tú eres sano, yo soy sano. Y en ese momento pongo otro vaso. Pero ¿qué sucede? Esto yo lo estoy edificando y estoy edificando la sanidad mientras yo estoy escuchando palabra y mi corazón se está llenando de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando yo presto atención a otras voces que no es la palabra de Dios? Pues mi corazón se comienza a llenar de estas otras voces. ¿Qué pasa cuando yo voy al médico y el médico pues ciertamente me va a dar su diagnóstico porque es conforme a su ciencia y me va a decir, ok, usted tiene una enfermedad y me presenta el diagnóstico? Pero ¿qué sucede si en vez de yo estarme llenando de la palabra, comienzo a llenarme de este diagnóstico? Porque el diagnóstico habla y el diagnóstico dice, estás enfermo, el diagnóstico dice, te duele, el diagnóstico dice, esta enfermedad es incurable. Pero si yo comienzo a llenarme de la palabra de Dios, mi corazón se comenzará a llenar de esta palabra. Y todas las veces que yo hable y declare algo, va a ser bendición. Va a ser lo que Dios ya estableció de mi sanidad. Va a ser lo que Dios ya estableció de mis finanzas. Va a ser lo que Dios ya estableció de mi negocio. Va a ser lo que Dios ya estableció de mi familia. Va a ser lo que Dios estableció ya de nuestro México. Pero si yo comienzo a escuchar voces que no vienen de parte de Dios, entonces yo estoy alimentando mi corazón de esto. Y Proverbios dice algo claro, dice, cuida el corazón
porque del corazón mana la vida. ¿Qué necesita vida? ¿Tus finanzas? ¿Un hijo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu negocio? Quiero darte un consejo. Se hizo un estudio que nosotros somos el resultado de las 5 personas más cercanas que tenemos. Entonces es bien importante, familia, que nosotros podamos, pues ahora sí que no ser selectivos, pero saber bien a quién vamos a estar escuchando. Porque muchas personas pues tal vez no conocen la palabra o tal vez no conocen lo que Jesús ya hizo y pues hablan miedo, hablan temor, hablan fracaso. Y entonces si yo estoy participando de esto, hablan chisme. Entonces si yo participo de esto, pues de esto estoy llenando mi corazón. Y va a llegar un punto en el que el corazón está tan lleno de lo malo que lo voy a terminar sacando. Y con esto quiero dar pie al siguiente punto que quería tocar. Hay poder en nuestra boca. Quiero leerte Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, quiero leer Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice Dios, está diciendo: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice Dios. Ahora, es importante esto que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, yo he puesto poder en tu boca. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo crea Dios las cosas? Hablando. Si tú lees Génesis capítulo 1 te vas a dar cuenta que dice: y Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿cómo sanaba Jesús? A través de la palabra. Entonces básicamente tu boca y mi boca tienen poder. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 21, que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. El punto es este: ¿qué estamos hablando? ¿Vida o muerte? Porque si hablamos muerte, es cuestión de tiempo para que esto se manifieste en lo natural. Pero si hablamos vida, familia, es también cuestión de tiempo para que la vida toque nuestras finanzas, toque nuestra salud, toque a nuestros hijos, toque a nuestra familia. Porque a fin de cuentas, Dios puso poder en nuestra boca. Porque a imagen y semejanza hemos sido creados de Él. Y si Dios crea con la boca, pues nosotros también a través de lo que hablamos estamos creando cosas. Ahora, si nos preocupamos más por lo que entra, nos vamos a despreocupar por lo que sale de nuestra boca. Es bien importante cuidar el corazón, familia. El siguiente y último punto: la oración no falla, porque Jesús es la palabra. Quiero leerte Juan, capítulo 1, versículo, voy a leer desde el 1, Juan 1:1. Dice, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 2 dice: y este era en el principio con Dios. Ahora, aquí pon mucha atención. En el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el 1:1 dice que Jesús es la palabra.
Entonces cuando nosotros básicamente hablamos, nosotros estamos soltando la misma esencia de Jesús. Cuando nosotros hablamos la palabra, soltamos la esencia de Jesús. Y es imposible que esto falle. Ahora, quiero leerte Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, en Salmos 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Familia, cuando nosotros oramos, es importante que nosotros oremos también desde esta perspectiva, que lo que estamos hablando es una realidad. Yo no puedo orar para ver si sucede. Yo necesito orar porque sé que cuando oro suceden las cosas. Esta es la convicción con la que necesitamos orar como hijos, porque a fin de cuentas Dios entregó todo su poder en nuestra boca. Quiero terminar con los 5 puntos que dije. Ora desde la fe, sé constante en la oración, cuida lo que entra en tu corazón, hay poder en mi boca, y el último punto, la oración no falla. Familia, me dio mucho gusto estar hoy con ustedes. Los esperamos el día que puedan venir acá con nosotros a las instalaciones de Fe y Gracia. Ya estamos abiertos, estamos respetando todos los protocolos que el gobierno nos pide por obediencia al gobierno. Entonces el día que quieras venir, familia, te esperamos, nos la estamos pasando muy chido. Y pues si eres nuevo por primera vez, yo te invito, ven, visítanos, contáctanos por medio de Facebook y te vamos a contactar para que puedas visitarnos en un grupo en donde estaremos enseñando más acerca de esto. Te bendigo.